Herian le preguntó, ya más calmado, que cómo se atrevían a hacer aquello, que si debería dejarlo pasar, pero el menor contestó que no podía hacer más. A pesar de que le reclamara, suplicara o gritara, el mayor no lo escuchaba, no tomaba en cuenta su opinión. El más alto se fijó una vez más en el rostro ajeno y le preguntó si había llorado, pues sus ojos estaban algo rojos, y Yeonju respondió de inmediato que no. Herian decidió jugar un poco más y le dijo que si le miraba directamente a los ojos contando hasta 5, le dejaría ir y obviamente el menor lo hizo. Le miró directamente mientras el mayor contaba. Lo hizo demasiado lento para molestar al otro, pero cuando estaba a punto de decir 5, un sonido despistó a ambos. Al pelinegro le había dado hipo y aquello hizo que dejara de mirarlo y le diera la espalda. Se sentía avergonzado. El mayor terminó sentándose al otro extremo, llamándole para que fuese con él, diciendo que por esa vez prometía no hacerle nada, pero que quería ayudarle con el hipo. Yeonju terminó en el regazo del contrario, quien comenzó a masajear su garganta. Yeonju dijo que si le pedía que tuviera intimidad con un extraño, obviamente él y cualquier persona odiaría aquello. Herian preguntó si es que la orden que le dio había sonado así. Sin embargo, le dijo que aunque él no lo viera así, él se sintió muy incómodo. Aún así no se le olvidaba que su vida dependía del mayor. No pasó mucho para que Yeonju le dijera que el hipo había desaparecido. El más alto le preguntó si se sentía mejor, y el otro respondió que sí, para poco después preguntar si el señor se sentía bien, por la mordida de antes. Este contestó que un rasguño así no dolía para nada, pero que podía pagarle con su cuerpo más tarde. Claro que ese comentario no le agradó al pelinegro, aunque no dijo nada. Descubrió la mordida que le había dejado y se acercó a soplarle, causando la atención del mayor, quien le preguntó qué hacía y Yeonju respondió que deseaba que la mordida mejorara pronto. El gobernador no pudo resistir mucho más y terminó dándole un pico. Al parecer pensaba ir con calma, de tal manera que el menor le aceptara, y así fue, porque poco después el pelinegro abrió su boca para profundizar el beso, escalando las cosas. Al día siguiente, el más pálido se levantó y se vistió para poder lavarse. Aunque apenas abrió la puerta, se encontró con Dami, sentado frente a esta, quien al verle se levantó y dijo que le habían ordenado esperar y atenderle. Fue así que el pelinegro le pidió agua para lavarse. La noche anterior, luego de hacerlo, el menor le preguntó al inspector si podía salir de la residencia, y el otro le cuestionó a dónde quería salir. Yeonju dijo que quería ir a dar una vuelta por el mercado y ver la tumba de su hermano. El moreno le dijo que como era su favorito, podría mandar a hacer las mejores mercancías que quisiera, que no había necesidad de merodear el mercado. Sin embargo, con el tema de su hermano, terminó diciendo que eso tampoco sería posible. El más bajo, por su lado, se deprimió un poco, pero no dijo nada, solo le dio la espalda al mayor en la cama y este último lo abrazó por detrás, preguntándole si pasaba algo. Le dijo que era por su bien no dejar que fuera a visitar a su hermano, pues podría arrepentirse de tenerlo como amante, aunque no quisiera admitirlo. Aquello hizo que Yeonju sonriera. A veces el mayor decía cosas astutas para callarlo. Cuando el menor terminó de arreglarse bien, agradeció a Dami por haberle traído agua. Este le hablaba formalmente por ser su sirviente, pero el pelinegro le dijo que no era necesario, ya que ambos eran igual de humildes y al parecer el castaño era mayor. Debido a esto, Dami se alegró, diciéndole que quería hacerse más cercano a él, y el otro se sorprendió ante su actitud, ya que le tomó desprevenido. El mayor se disculpó por lo de antes, es decir, cuando lo tocó por obligación, y Yeonju simplemente dijo que no se preocupara, pues sabía cómo era Herian de peligroso si alguien no acataba sus órdenes. Ambos siguieron hablando, y el pelinegro encontró una manera de que ese torpe chico pudiese ayudarle, pues si se hacía su amigo y le persuadía, quizás podía ser útil. El gobernador se encontraba en otro cuarto y se había dado cuenta de que en poco tiempo el pueblo del norte pasaría por una hambruna. De cierta forma era su trabajo que aquello no pasara, y de solo pensarlo le agotaba. Tuvo que salir debido a unos gritos provenientes del jardín frente a la habitación del menor, resultando que Dami y Yeonju estaban jugando. El mayor, al notar al menor divirtiéndose, solo decidió irse mientras sonreía. La noche anterior ya había ordenado al castaño que vigilara de cerca al de piel pálida para que no se metiera en problemas y se mantuviera lejos de los terrenos de la corte, informándole de todo. El pelinegro estaba comiendo junto con Dami, el cual escuchaba las quejas del otro porque solo le servían de comer carne y ningún bocadillo dulce. El auditor estaba de viaje y ordenó que no le dieran dulces. Sin embargo, el sirviente se lamentó de que desperdiciara la comida y por ello el menor le dio de comer. Esto hizo que el mayor viera con buenos ojos al chico, no entendía cómo podría meterse en problemas.
Más tarde, ambos estaban disfrutando del clima fuera del anexo y se encontraron con una gata, quien tuvo confianza con Yeonju, por lo que el castaño le preguntó si se la iba a quedar, solo que el menor negó, diciendo que era suficiente con que una mascota estuviera enjaulada, refiriéndose a sí mismo. Por esto fue que Dami terminó confesando lo que le había ordenado el inspector, y al de piel pálida no le importó mucho, pues su amigo no tuvo elección a negarse. El pelinegro explicó que no sabía por qué la vigilancia, ya que lo único que le pidió a Hirian fue ir a ver la tumba de su hermano. Le contó que tuvo una vida difícil junto a este luego de que su familia fuera eliminada por la supuesta traición y lo perdió porque no tuvieron dinero para pagar la medicina cuando éste enfermó. Así fue que se quedó totalmente solo. Luego el gobernador se fijó en él y lo tomó como amante, pero debido a su trabajo y al pasado de Yeonju, por eso dudaba de él. Dami se lamentó por el menor, pues su vida fue dura y limitada, a diferencia de él que era humilde, pero libre como un pájaro. Le ofreció ayuda para que se escapara, así podría disfrutar un rato de la libertad. Planearon la huida del chico, quien se burló internamente porque el sirviente fuera tan iluso y cayera con solo unas cuantas palabras. No perdió el tiempo y fue a la casa del jefe Choi, el funcionario que lo había enviado como espía anteriormente y que había perdido su cargo, lo que causó la burla del pelinegro. No obstante, se acercó para pedirle su colaboración, no sin antes intimidarlo para que accediera. Después de todo, ahora era el amante del gobernador y era casi intocable. Por otra parte, Hirian se encontraba visitando al clan que se había asociado antes con Choi, pidiendo una habitación a Wang Hun, quien era el jefe. Al anochecer, ambos compartieron un trago, pero el funcionario, al recordar cómo desvivió Manjo por un vino adulterado, dudó en beber del licor, aunque terminó haciéndolo. El inspector confesó que sí había sido responsable de lo de Manjo y que estaba harto del poder que su clan ejercía sobre los pobladores, aprovechándose de ellos para aumentar sus riquezas. El rey había opinado que ellos eran rebeldes y debían ser eliminados, pero él pensaba distinto y quería ser selectivo con algunos integrantes del clan para llevarlos por el buen camino. No quería que ellos siguieran dominando esa provincia porque eso dejaba de lado al gobierno central y a su soberano. Hirian había decidido apoyar al hijo de Wang Hun, quien estudiaba en la academia para nobles, pero a cambio debía traicionar a todo su clan, pues el inspector quería disolver por completo a su ejército privado. El hombre se estaba por negar, solo que el gobernante le advirtió que no sería piadoso con ninguno de ellos y los eliminaría a todos, que no dejara pasar esa oportunidad, siendo que los de su clan podían traicionarlo en cualquier momento. El mayor, al recordar cómo era despreciado por los suyos, se disculpó y aceptó ayudarle en todo, por lo que el contrario le pidió evidencia de su lealtad. A la mañana siguiente, el gobernador partió de allí, dejando atrás a Wang Hun, quien se había despojado de un par de sus dedos en la prueba de la noche anterior. Cuando Hirian llegó a casa, se alegró porque Yeonju estaba animado, y este le comentó que estaba así porque se había recuperado por completo del resfrío del día anterior. El mayor le reprochó que jugara tanto en los jardines porque podría enfermarse de nuevo y que debía hacer cosas en el interior, como aprender de su sirviente algunos trucos de cama. Esto irritó un poco al pelinegro, pero se distrajo cuando cayó una carta al piso de las prendas que acababa de quitarle al inspector. Esta estaba manchada de líquido rojo, y el moreno dijo que no la cogiera, él se encargaría, lo cual causó sospecha en el más bajo, recordando su conversación con el jefe Choi, quien le contó que Gilsu era el más poderoso de la región norte, y podría encontrarlo en la casa de las cariñosas si salía del castillo. Además, le contó que Hirian le había interrogado sobre el ejército privado de su clan, algo de lo que no tenía conocimiento. Con ello concluyó que el gobernador buscaba eliminar por completo a ese clan y quería saber cómo es que lo haría. Ante la intensa mirada del pelinegro, el moreno le preguntó en qué pensaba tanto y el otro se excusó diciendo que le preocupaba que tuviera tanto papeleo que atender. El más alto cuestionó si estaba quejándose por querer su atención y se recostó en su regazo para descansar. Yeonju preguntó sobre todos los informes que hacía y Hirian confesó que solo estaba deshaciéndose de ciertos males menores, trayendo malos recuerdos al más pálido, el cual le reclamó por decir cosas así, sabiendo su pasado y que hería sus sentimientos. El mayor le preguntó por qué decía eso si es que se mantenía a su lado debido a las comodidades que le daba y que no debía preocuparse por cómo gobernaba, que solo se mantuviera sano y animado para complacerlo. Sin embargo, el pelinegro preguntó si era malo que quisiera ser más íntimo y cercano con él, lo que fue refutado por Hirian, ya que eran más que cercanos con sus cuerpos.
Abrazó al menor y este intentó alejarse, pero terminó en el suelo con el otro encima, quien quería jugar un rato con él para revitalizarse. Así lo hicieron varias veces hasta que Yeonju se quedó dormido por el agotamiento, soñando con su pasado cuando intentaba sobrevivir junto a su hermano. Algunos soldados hablaron sobre cómo el tío del rey, es decir, el padre de los hermanos, conspiró para eliminar al gran príncipe, pero les parecía raro que un erudito y sus hombres intentaran hacer aquello. De todas maneras sentían pena porque aquellos niños sufrieran por los pecados de su padre, lo que provocó las lágrimas de un joven pelinegro por la injusticia que cayó sobre su familia. Su hermano mayor lo animó, diciendo que seguro pronto todo se aclararía y así podrían volver juntos a casa. Yeonju seguía durmiendo y Herian se acercó a acariciarlo, pero justo ahí escuchó cómo murmulló entre sueños que volverían juntos, dejándolo confundido. Más tarde, el más pálido despertó con dolor de cabeza, recordando su noche pasional con el mayor y que le suplicó porque le diera más, algo que era inaudito, ya que aquello era demasiado vulgar para su origen noble. Entendió que el moreno pretendía domesticarlo en la cama para que fuera de ella lo obedeciera fielmente. Aún así, no se dejaría llevar, tenía como objetivo vengarse y se aliaría con Gil-soo para ello. Se puso a leer los documentos que la noche anterior el inspector estuvo escribiendo, buscando algo que utilizar a su favor hasta que encontró la carta con líquido rojo. No obstante, Hirian volvió a la habitación y tuvo que disimular haciéndose bolita en la cama, pero no pudo huir de las bromas del mayor, quien dijo que parecía una suave oruga luego de acariciarlo. Esto irritó al menor y así el otro se dio cuenta de que este todavía no se había lavado y decidió ayudarle. Al terminar, le entregó al más bajo una caja que compró. Era un juego de mesa para que no se aburriera, lo que hizo que el contrario recordara cómo jugaba a ello. Aunque no era su actividad favorita, él prefería competir en arquería. Ante ese comentario, el gobernador dijo que por apariencia no parecía ser así, y Yeonju volvió a quejarse porque lo subestimara por su físico, pues aún estaba en crecimiento. Además de que el otro era muy grande a comparación de cualquiera y que seguro disfrutaba menospreciar a los demás por ello. El moreno negó aquello, eso solo provocó que fuera un blanco fácil durante las batallas y él solo intentaba sobrevivir en aquel duro escenario. Debido a la información de más que dio, se disculpó y comentó que pronto irían al campo de arquería para ver sus habilidades, algo que puso inquieto al menor. No entendía cómo le daría una oportunidad para ponerlo en peligro, pues por más que fuera alguien fuerte, si le daba un arco, podría hacer que se vengara fácilmente. Sin embargo, no se lo dijo, y solo dijo que estaba sorprendido porque antes estuvo reacio de que saliera de ese lugar. Herian respondió que era porque irían juntos, tenía curiosidad por ver sus habilidades y cómo se vería usando el arco. Yeonju no bajó la guardia, probablemente solo era una prueba de lealtad más, y comentó que solo estaba algo inquieto porque podría no hacerlo bien debido a la falta de práctica, pero que le agradecía por ser tan atento con él. Más tarde, y luego de haberlo hecho, el mayor tuvo que despedirse porque tenía un viaje largo pendiente, a lo que el pelinegro solo le deseó un buen viaje, diciendo que por más que tuvieron un pasado turbio, admiraba que fuera dedicado a su cargo como gobernador y que quería servirle no por necesidad u obligación, sino por un afecto real hacia él. Esto causó un poco de gracia en el más alto, pero le pidió que se cuidara mientras no estaba a su lado. Al otro día, Yeonju se encontraba en el mercado mirando unas artesanías de un mercader, el cual se molestó porque las tocara, y debido al menosprecio del vendedor, decidió mostrarle una funda de seda para que dejara de pensar que era un simple cariñoso. Así el señor se disculpó con él y terminó comprándole un accesorio, solo que era demasiado llamativo para su gusto. Quizá le quedaría bien a alguien apuesto y carismático como Hirian, aunque se asustó al caer en cuenta sobre aquellos pensamientos que tenía. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.